Nous recevons aujourd'hui Mónica Baltodano, qui nous arrive non pas du Nicaragua, mais du Costa Rica où elle est exilée. Mónica Baltodano était commandante guerrillera pendant la révolution sandiniste. Elle avait participé à la lutte contre Somoza. C'était une des dirigeantes de l'insurrection de Managua. Elle a eu des responsabilités dans le gouvernement révolutionnaire pendant les premières années de la révolution sandiniste. Et elle s'occupait notamment des territoires, du travail municipal. Et en 1990, quand le Front sandiniste a perdu les élections, elle est très rapidement passée à l'opposition, au fur et à mesure que Daniel Ortega a commencé à passer plutôt des accords vers la droite. Celui-ci est revenu en 2007 en passant des accords avec la droite et avec les secteurs capitalistes, dans un projet qui n'avait plus rien à voir avec la révolution sandiniste. Et donc Mónica Baltodano, avec beaucoup d'autres anciens militants et combattants du FSLN, se sont retrouvés dans l'opposition, ont créé des mouvements dissidents du Front sandiniste, se sont battus contre la dérive de plus en plus forte du Front sandiniste. On a vu au grand jour cette dérive de répression en 2018, lorsque les paysans et les étudiants se sont battus contre un projet de canal interocéanique au Nicaragua, contre un projet de réforme des retraites, on connaît ça aussi, contre des projets visant les universités, et que la répression a été féroce. La répression du gouvernement Ortega a été féroce. Elle a fait près de 400 morts, des centaines de détenus emprisonnés, des milliers d'exilés. Les cadres du front qui avaient commencé à prendre leur distance, les anciens militants, petit à petit sont devenus les premières cibles du gouvernement Ortega, qui est devenu une véritable dictature, et Mónica et ses camarades se sont retrouvés à l'extérieur du pays ou en prison pour certains, en exil pour beaucoup d'entre eux, déchus de leur nationalité. Tous leurs biens ont été confisqués, les pensions de retraite ont été confisquées et ils continuent le combat à l'extérieur. Mónica aujourd'hui essaye de construire, de rebâtir dans cette espèce de terre brûlée qu'est devenu le mouvement social au Nicaragua, à partir du Costa Rica, de l'extérieur. Ils essayent de reconstruire une alternative à gauche. Elle fait un voyage aujourd'hui en Europe, à l'initiative de la 4e Internationale, et elle fait un passage en France. Et Mónica va nous dire un petit peu quel était l'objectif de ce voyage. ¿Cuál era el objetivo de este viaje a Europa, Mónica? Bien, estamos en Europa para seguir denunciando el régimen dictatorial, absolutista, diría yo, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien desde hace 17 años están en control del gobierno y de todas sus instituciones, y que están ocupando o han ocupado ese control, no para hacer un proyecto transformador, no para hacer salir a Nicaragua de la condición de pobreza en que viven la mayoría de los nicaragüenses, sino para fortalecer sus negocios, su economía personal, porque ellos se han convertido en capitalistas, y están implementando, desde que regresaron al gobierno en el 2007, un régimen de carácter neoliberal, con las formas más brutales de extractivismo, priorizando la minería de oro y plata. Han generado una situación de tanta desigualdad en el país que más de 700.000 nicaragüenses han tenido que salir del país y son de alguna manera quienes sostienen la economía de Nicaragua, ya que las remesas son superiores a la suma de todas las exportaciones de Nicaragua. Y estamos aquí para recordarles que en Nicaragua este régimen cada día recrudece más la represión. No hay libertad de prensa, de información. Nadie puede pensar distinto al régimen, porque puede ser apresado, puede ser confiscado, puede ser sacado o desterrado del país, como ha ocurrido, y que en vez de distenderse esa situación cada día empeora más. Hay más de 4.000 organizaciones que han sido cerradas, organizaciones que estaban trabajando por los derechos de las mujeres, por los derechos de la naturaleza, por los derechos indígenas,
no existe más organización sindical, movimiento social autónomo no puede existir. Entonces toda esta situación, a nuestro juicio, requiere no solo la condena, no solo los comunicados de la comunidad internacional, sino solidaridad. Hemos venido a hablar con gente que trabajó con la solidaridad en los años 80, incluso algunos que estuvieron y se incorporaron en la lucha contra la dictadura de Somoza, que compartieron nuestros sueños de una sociedad más justa, no solamente una sociedad democrática en los aspectos políticos, sino que con democracias económica y social, para decirles que existe la posibilidad de retomar ese rumbo en Nicaragua, pero para ello necesitamos salir de la dictadura de Ortega y estamos procurando su debilitamiento, no solo a nivel internacional, sino con nuestra organización, con nuestro trabajo, y por eso también andamos en Europa moviendo aquella solidaridad para proyectos campesinos, para proyectos de comunicación, para proyectos de concientización, de organización. Necesitamos organizar, y particularmente es mi interés la organización de los sectores de izquierda, de aquellos que venimos del sandinismo y que tenemos años de estar luchando contra este régimen y que tenemos la convicción de que así como cayó Somoza también va a caer Ortega y que vamos a poder abrir nuevos caminos de justicia. Tiene que haber justicia con los asesinados, justicia con los represaliados, justicia con todos los que han sido afectados por la dictadura de Ortega Murillo, y todos esos temas son los que hemos andado abordando en nuestra visita acá. Y dos preguntitas, Mónica. ¿La izquierda europea hoy día entiende lo que está pasando en Nicaragua o sigue pensando que Ortega es el sandinista revolucionario de los años 80? Nos hemos encontrado que hay un gran avance en las izquierdas, en su comprensión y en su conocimiento de lo que pasa realmente en Nicaragua. De todo lo que hemos hablado, podemos decir que la gran mayoría ya está consciente de lo que pasa en Nicaragua y que no es un régimen de izquierda, y que es un régimen criminal, que es un régimen que ha cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos. Pero hay todavía cierto sector que se aferra a la idea de que es la continuidad de aquella hermosa revolución que los motivó y que fue parte de su vida en aquel entonces, y que cierra los ojos frente a esa realidad. Algunos incluso dicen que es porque es antiimperialista. Yo quiero decirles que Ortega no es antiimperialista. Utiliza la retórica exclusivamente con afanes de mantener un cierto sector de su base social. Y digo un cierto sector porque ha perdido muchísima base social, pero también para engañar a esa parte de la izquierda, pero también para tratar de inscribirse en una nueva lógica este-oeste, y por eso sale respaldando a Rusia o respalda o aparece alineado con Irán o con Corea del Norte, porque él requiere vender esa idea, pero realmente la mayoría de las izquierdas, no solo acá en Europa, hemos tenido avances también en América Latina, y tenemos voces potentes como la de Boric o como la del presidente Petro, o gente como AMLO, que condenó la desnacionalización de más de 300 nicaragüenses que hemos sido reducidos a la patria. Y se levantan voces muy importantes como la de Pepe Mujica, Cuauhtémoc Cárdenas también en México. Hemos avanzado, pero es muy importante que las izquierdas del mundo tengan una voz fuerte en contra de Ortega, porque también nos ayuda con el trabajo con la juventud. Los jóvenes de Nicaragua creen que lo que está haciendo Ortega lo está haciendo porque es de izquierda. Creen que es socialismo porque él retóricamente dice que lo que está haciendo es el socialismo, cuando es la sociedad más neoliberal que hemos tenido desde 1990. Pero para ello también necesitamos las voces de las izquierdas del mundo que condenen este régimen y que se solidaricen
con las mayorías del pueblo nicaragüense que están sufriendo muchísimo, muchísimo. De la situación hoy día en Nicaragua. La gente está sufriendo mucho, y hay mucha represión. ¿Qué es lo que queda del movimiento social hoy día? Aparte del movimiento oficialista que controla Ortega a nivel sindical. Todo el movimiento social autónomo ha sido aplastado, ha sido reprimido a través de captura, de destierro y de más de 350 asesinados en la represión del 2018. Entonces, lo que tenemos, en lo que estamos es empeñados en reconstruir esas redes, ahora obviamente desde el exilio, pero hacia adentro, con métodos de trabajo silencioso. Todo el país, toda la gente que estamos contra el régimen, apostamos por la lucha cívica y pacífica. Hemos sufrido demasiadas guerras en Nicaragua y esta vez estamos empeñados en que la vía tiene que ser la vía democrática, la vía cívica, la vía pacífica. Pero eso no quiere decir que no haya que organizarse en formas clandestinas, porque la represión es tan brutal que en Nicaragua nadie puede publicar en un medio digital una opinión en contra porque corre el riesgo de ser preso. Hay periodistas que están presos simplemente por haber publicado en su perfil una procesión religiosa que estaba prohibida. Entonces, frente a esa realidad, se trata de reconstruir todo el tejido social que ha pulverizado el régimen, pero estamos seguros que lo vamos a hacer, que ya hay avances en ese sentido y estamos completamente convencidos. Soy del sector de los optimistas que creemos que más temprano que tarde va a caer este régimen. Y en parte es fundamental porque hay cientos de trabajadores del Estado, miles de sandinistas aún que quedan dentro de los empleos y que están allí porque no pueden vivir de otra cosa, que no están con este régimen. Dentro del ejército, dentro de la policía, dentro de todas las instituciones, hay miles que ya no respaldan a este régimen y por eso estamos convencidos de que su fin está más cerca de lo que la gente en común piensa. Et je vais terminer en rappelant que ce qui était la 4e internationale et la LCR s'est engagée auprès de la révolution sandiniste avant la prise du pouvoir par le FSLN. L'engagement de la LCR dans les années 80 était très fort. Il y a des centaines de camarades qui sont partis dans les brigades de solidarité. Il y a des projets qui ont été soutenus. L'imprimerie dans laquelle nous nous trouvons en Rotographie soutenait l'imprimerie de Barricada, du journal du FSLN, pendant les années 80. On avait apporté beaucoup d'aide matérielle. Et en 2000, avec le retour de Daniel Ortega, les militants de la 4e internationale, de la LCR et du NPA aujourd'hui ont compris que la solidarité, aujourd'hui, elle était aux côtés du peuple nicaraguayen. Que Ortega était devenu un dictateur et qu'aujourd'hui, ce qu'il fallait soutenir, c'était cette jeunesse, ces paysans, ces organisations populaires qui se battent pour le départ d'Ortega et pour un autre projet. Donc voilà, nous avons été avec le Nicaragua, avec le peuple du Nicaragua, y nous allons continuer. Y que no se nos olvide que todavía hay 120 presos políticos, más de 30 mujeres que están viviendo en condiciones terribles en la cárcel y que también es una lucha fundamental que tenemos que seguir dando. Muchas gracias. Merci beaucoup, Mónica Baltodano. Et tu peux compter sur nous, puedes contar con nosotros. Gracias.